verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al economista Roberto Salas. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de los sectores estratégicos, ver cómo mejora la situación del petróleo, de la energía y por supuesto de los minerales en el Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un marco legal es el que va a permitir el fortalecimiento de los sectores estratégicos. Y quiero empezar con la minería, porque es una actividad nueva en cuanto a resultados. Por supuesto que para hacer la exploración, las empresas vienen trabajando hace 20, 25 años. ¿Cree usted que el Ecuador en el futuro va a vivir, especialmente el Estado, de la fortaleza económica que brinde la minería? Creo que la minería está en un proceso claro de ser un protagonista importante en la generación de ingresos para el país y solventar sus necesidades en una era donde uno mira que el petróleo cada vez está aportando menos. Sin embargo, eso se puede atrasar o se puede acelerar. Yo creo que la ley está en el sentido de poder facilitar y darle agilidad al proceso, de tal manera de que esto no sea solamente una tendencia de corto plazo, mediano plazo, sino que continúe en el largo plazo. Porque además se trata de una actividad que toma mucho tiempo desde el momento en que deciden invertir en el Ecuador. Es una actividad de capital intensivo, donde hay que invertir mucho y por lo tanto, y con alto riesgo. Y además de eso, para poder tener las fuentes de recuperación de esas inversiones se requieren plazos también de muy largo plazo. Entonces la estabilidad que debe dar el marco institucional es fundamental. Y ahí el marco institucional hay que diferenciarlo en dos áreas. Las instituciones de un país dependen mucho de la parte formal, que es la parte regulatoria, incluso empezando por los esquemas constitucionales que garantizan o no garantizan, ayudan o no ayudan a establecer una claridad y una certeza para las inversiones. Cierta certeza, pero la certeza absoluta no existe. Pero por otro lado también hay la parte informal, que son las costumbres, las tradiciones, la forma en que se ejecutan las cosas, de acuerdo a ciertos elementos sociales o culturales. Ancestrales, que mucho juegan esto. Muchas veces ancestrales, de comportamientos que muchas veces están alineados con esa parte regulatoria y otras veces no. En el Ecuador hemos dado algunos indicios de que esa alineación no ha sido la ideal como en otros países, de tal manera de que esto me parece que es un avance en la línea correcta desde el punto de vista de la institucionalidad formal, pero tenemos desafíos en el lado de la informalidad y de las culturas y de la aceptación o no de este tipo de iniciativas para poder sacarle el mayor provecho. Ahora, en el marco de lo institucional, hay países como el Perú en donde está determinado que por constitución se garantizan los contratos desde el día que se firman. Por lo tanto, llega la inversión extranjera. Eso, si no consta en la ley actual, y peor aún, no está en la Constitución, puede degenerar en que haya certezas y más bien interrogantes para quienes deben invertir en el ámbito minero. El tema de seguridad jurídica, que es lo que se está planteando, es uno de los elementos fundamentales para atraer o no la inversión. Y los países que no la tienen que hacer otros esfuerzos muy importantes para compensarlo. Nosotros estamos en esta segunda parte, porque no hemos logrado todavía, al menos, de que la Constitución de la República, como la tienen otros países, Perú específicamente Perú, puedan establecer un respeto irrestricto a los contratos que le dan una estabilidad de largo plazo y una protección de que ninguna otra ley puede afectarlos de tal manera de que pueden tener
el inversionista una certeza, en este caso, de poder resolver sus temas a través de arbitrajes internacionales del más alto nivel, a través del respeto de los contratos, y eso obviamente genera uno de los principales, por no decir el principal elemento diferenciador. Hemos dicho una y otra vez, el caso del Perú es muy particular. Es patente ver cómo allá la institucionalidad funciona en estos temas, porque en la política hay crisis permanente. Acaban de sacar al presidente y poner otro. Sin embargo, no está en juego los temas de inversión en el ámbito minero y en otros aspectos también. Incluso su presidente, Julio Velarde, del Banco Central, que tiene 22, 23 años, ha sido ratificado en el cargo. Sí, incluso le recuerdo de que don Julio Velarde, que tiene 20 años en el cargo de presidente del Banco Central y que ha sobrevivido, digamos, o ha sido confirmado por más de, creo que con este son 9 presidentes en todo su proceso, tiene una particularidad de que no es político, es una persona eminentemente técnica. Y dado esa característica, y dado el enforzamiento que tiene, el respaldo que tiene desde el punto de vista de la regulación y de las leyes, le ha permitido dar una continuidad de política económica, macroeconómica al país que es envidiable. De hecho, es uno de los presidentes del Banco Central más prestigiados en el mundo, a nivel internacional. A nivel internacional. Y eso, por ejemplo, es algo de aprender, no solo en Ecuador, seguramente en otros países, de que la protección de la estabilidad de los funcionarios que tienen las intenciones correctas, que tienen la capacidad correcta y la vocación, deben ser apoyados para que puedan mantener ellos la estabilidad de la institucionalidad, de las estrategias, de los programas, y gran parte de eso ayuda a generar confianza en los actores de las inversiones, ¿no? En este caso los inversionistas o la banca. Alejado de todos los temas que tienen que ver con lo ideológico, y tampoco es una persona que alguien diga él beneficia a los cercanos. No hay un juego de intereses. Es un profesional que ha demostrado casi un cuarto de siglo lo que debe ser un funcionario, en este caso, que presida un banco central. Un país con una moneda propia, pero fuerte. Un país que no está al vaivén de hechos políticos, como en otros casos. Fernando, deje compartir una experiencia. Yo viví muchos años en Chile y una de las ambiciones, en el nivel más positivo, de ejecutivos o incluso empresarios, una vez que terminaban su carrera operativa, ¿no? O corporativa, era poder apoyar al país dirigiendo las grandes empresas públicas, digamos, en este caso Codelco, en el caso de... Y uno mira del cobre en Chile. Los presidentes de Codelco, que es la empresa estatal de cobre, tiene presidentes y juntas directivas de primerísimo nivel, lo que le ha ayudado obviamente a tener una estabilidad y una gobernanza adecuada en la toma de decisiones, más allá del gobierno de turno. Y esa obviamente ha sido una de las grandes diferencias de empresas públicas que funcionan con otras que no funcionan, y de los cuales podemos aprender mucho. Y que además empezó luego de que asumió el mando la dictadura del general Augusto Pinochet. Al margen de los temas estos de derechos humanos, tenemos que resaltar la forma como condujo al país, y luego siguieron ya en democracia partidos de izquierda, la misma línea. Esto ocurrió en Chile. Lo que tenemos es una filosofía más de tipo liberal. Pensamos de que el Estado no debería incorporarse en los temas empresariales del país, con empresas públicas. Pero hay un hecho que es innegable, a veces es necesario. Países como Chile o como Perú, incluso Colombia, tienen empresas estatales. El tema es cómo darle a una empresa pública una gobernanza o unas políticas, independencia, normas, que tengan su independencia y que también tengan una forma de poder gestionar bajo el interés público y no necesariamente bajo los conflictos de intereses. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a proseguir. Hablaremos, por ejemplo, del petróleo. Hemos hablado de la minería. Pero ¿qué pasa con el petróleo? Este país cada vez produce menos y se dice pues que los recursos no están para hacer inversiones, y el petróleo se lo puede extraer con inversión. Volvemos de la pausa.
Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Mira. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. En este bloque vamos a referirnos al petróleo. El Ecuador tiene que producir más petróleo, para eso hay que invertir. Quiero poner el ejemplo de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Estados Unidos ha tomado el control del petróleo, van a hacer inversiones millonarias. Se dice que alrededor de $100.000 millones van a meter en Venezuela para volver a producir 3,5 millones de barriles, que es lo que producía hace 26 años Venezuela. Es así como se toman las cosas cuando se ve la trascendencia, la importancia en este caso de un ámbito que, aun cuando muchos dicen el petróleo no significó nada para un país. Señores, con eso se hicieron obras y a futuro con la minería, con la energía eléctrica, se crea riquezas, fortalezas en un país. Yo debo decir en esto, Fernando, que aun cuando el petróleo está satanizado hoy en día en muchos lados, entre ellos en el nuestro y en ciertos, sin embargo es innegable de que si los hayamos manejado bien o no tan bien o mal, no hay que satanizar la fuente de una solución energética que todavía en el mundo sigue siendo relevante, e incluso en el Ecuador. Extraordinariamente relevante y trascendente. Hace años vino la teoría esta de que ya el petróleo no iba a ser el combustible, y vemos cómo le dan tanta importancia y cómo le meten tanto dinero para recuperar. Eso, Fernando, y de la ciudadanía, la transición energética mundial y la del Ecuador no es una excepción, no es una transición de corto plazo, es una transición de largo plazo. Y creo que en eso tenemos que reeducarnos para valorar lo que podemos nosotros hacer y validarlo en función de las cosas que tenemos. Y obviamente el Ecuador tiene todavía recursos petroleros muy importantes que, en base a prácticas responsables, pueden todavía generar importantes cambios y sobre todo ingresos para el Estado. Y ahí me voy a referir a una de las principales fuentes en esta transición a través de este esquema. Cuando uno añade al tema petróleo, uno se va al siguiente nivel, que es el tema de hidrocarburos. La mayor oportunidad que tiene el Ecuador hoy en día en este sector de hidrocarburos puede que no sea el petróleo per se o por sí mismo, sino el gas natural. Y en el gas natural es algo que todavía, mientras nuestros vecinos han transformado sus matrices energéticas, el Ecuador no lo ha hecho. Y no creo que somos una excepción en la creación de donde se asignan los recursos desde sus orígenes. Y por lo tanto es algo que el Ecuador debe tomar más en serio, profundizarlo
y liberar ese potencial a través de decisiones y acciones. Por ejemplo, me llama la atención de que esta ley de fortalecimiento de sectores se quede en la minería y se quede en la generación eléctrica. No se habla del gas. Pero no se habla del gas, excepto de que en la ley se amplía el uso del gas natural y de otros, y no solamente se deja el tema de las energías renovables, lo cual me parece algo correcto, pero que tiene que estar acompañado con una vocación de sacarle el mayor provecho para cambiar la matriz energética y no focalizarse solamente en los proyectos más pequeños. Definitivamente el gas, y quiero hacer la referencia, en el caso de Estados Unidos apoyando a Venezuela, ya se habla también del gas. Dijeron, empezamos con el petróleo, pero paralelamente, ante las reservas que tiene Venezuela, vamos a ir por el gas. El Ecuador tiene gas y sin embargo no le damos la prioridad. Hay una falla, un error. ¿Cómo hacer que la política, en este caso congresistas o el propio gobierno, legisladores, el propio gobierno, cómo hacer que los privados, los que conocen, los que saben, puedan influir para que el país tome en consideración la trascendencia que tiene el gas? Es una excelente pregunta, y la respuesta más obvia, digamos, pero también la más compleja de implementar es: el Ecuador necesita repensar su estrategia de largo plazo en el sector energético, viéndolo desde el punto de vista más integral posible. Así como escuché en el caso minero, por ejemplo, y dice, bueno, lo que está ocurriendo en la simplificación, en agilizar los procesos, en generación de clústeres y en mejorar los incentivos para que las concesiones sean activadas y no queden ahí por mucho tiempo, lo cual es bueno. Sin embargo, la visión de largo plazo del sector minero en su rol en el desarrollo de un país hacia los años 35, 40 es fundamental, y el sector hidrocarburos también lo necesita. Pero los hidrocarburos son un instrumento. ¿Son un instrumento para qué? Para generar energía entre muchas opciones. Hoy ya no se habla como en los años 60, 70, de que la energía de los países era petróleo y punto. No, hoy hay una diversificación de fuentes. Pero el rol que tiene cada uno puede ser muy importante todavía en el mediano o largo plazo, y por lo tanto hay que establecer ciertas políticas, hay que establecer ciertas iniciativas, ciertos programas, ciertas legislaciones para que el gas natural, por ejemplo, tenga igual relevancia que la que puede tener una energía fotovoltaica o la que puede tener un proyecto en minería. El gas natural, que es menos costoso que el diésel, por ejemplo, para la generación de electricidad a través de las termoeléctricas, es fundamental. Tenemos que ver cómo hacemos que esta sea la fuente para lograr la energía, esta energía que necesitamos los ecuatorianos. Entonces, como es la energía eléctrica. Es importante en eso, Fernando, cuando uno mira la integralidad de tantos frentes que tiene el país. Si uno dice, bueno, frente al tema de la crisis fiscal, que el déficit permanece aún en niveles elevados, importantes. Hablamos de 4.500 millones de dólares. 4.500 hoy está discutible, porque en la práctica el número del año pasado estuvo afectado por un efecto contable que determinó de que en vez de 5.500 sea una cifra 800 millones menos. Con recursos de Petroecuador se expresa. Una condonación y son temas que deben explicarse y deben transparentarse, y seguramente habrá buenas explicaciones. Pero lo de fondo es que somos un país que todavía, pese a los grandes avances que han habido en temas de subsidios, todavía tenemos un problema fiscal que afecta obviamente a la infraestructura pública, sobre todo a la futura. Porque uno de los elementos fundamentales para poder invertir incluso en generación de energía eléctrica o en hospitales o en otros temas con el sector privado, es que es muy difícil hacerlo cuando no hay una claridad en las fuentes de repago del gobierno a los servicios públicos. Y eso es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, la ley actual no se hace cargo. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos para el bloque final, vamos a hablar de energía eléctrica. Oye amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito.
Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Mira. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. La energía eléctrica debe ser resuelta en el Ecuador. Hay necesidades cada año, crece la demanda. ¿Cómo lo hacemos? El marco legal que ha sido mejorado, yo creo que son pasos muy positivos porque crea elementos que son motivadores de inversión, pero como todas las cosas, el esquema de las soluciones vienen de diversas fuentes. Del lado regulatorio, obviamente, que ayuda, genera incentivos, genera, por ejemplo, estos distritos autónomos, por ejemplo, que permite al sector privado organizarse mejor para poder implementar proyectos, lo cual lo veo muy positivo. Además, es la parte más innovadora que veo en este tema. Al momento, las propias empresas pueden generar electricidad y ser un gran aporte al país. Sí. Y creo que eso es uno de los avances que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo en este gobierno, de establecer mecanismos sobre los cuales la participación privada puede estar más activa y puede tener más facilidades de poder implementar proyectos privados para consumos privados y excedentes mandarlos o venderlos al sistema central. Sin embargo, son proyectos que toman tiempo. Armar distritos autónomos, yo creo que es una excelente idea, pero va a tomar cierto tiempo para implementarse. Y por lo tanto, eso no significa que no tenemos que hacernos cargo de los riesgos que todavía podemos tener en momentos de estiajes imprevisibles, que pueden ser más severos, de aquí a 2 o 3 años. Pero hay un tema también muy importante, Fernando, que es, a largo plazo, creo y estimo que estos esfuerzos no van a ser suficientes porque la demanda sigue creciendo y además de eso, las fuentes que existen en el Ecuador todavía son relevantes en el campo hidroeléctrico, por ejemplo. De hecho, hay 2 APPs hidroeléctricas de gran escala, estoy hablando público-privadas, que están en construcción, que están terminando estudios para estructurar contratos. Toma mucho tiempo. Y ya llevan algunas iniciativas. Yo lo puedo decir, llevamos algunas iniciativas. Sí, usted ha estado al frente de esto en el gobierno del señor Guillermo Lasso. De alrededor de 3.000 megas, combinando estas dos, que requieren, obviamente, otro tipo de atractividad. Entre 2 de ellos. Uno es un marco de seguridad jurídica que es muy difícil establecerlo bajo las condiciones, incluso de las mejoras que se han hecho a la ley. Y segundo, son las condiciones de pago que tiene el gobierno a través de sus entidades, en este caso las generadoras y distribuidores, para poder asegurar el pago a la inversión privada. Que muchos satanizaron ese esquema porque es un fideicomiso necesario y que se ha impedido hacerlo esto de una forma más rápida,
pero que es inevitable. Algún mecanismo hay que hacerlo, al menos desde el punto de vista de generar ciertas garantías con fondos multilaterales, que es lo que se está trabajando hoy en día, pero que todavía no se ha establecido un funcionamiento para que son inversiones supermillonarias, porque estaríamos hablando de alrededor de 3.000 millones de dólares para 3.000 megavatios, que es lo que en la relación, poco más, 3.200 millones más o menos. Sí. Entonces es fundamental que esas inversiones, para que puedan ser financiadas, aunque lo financian los privados, pero tienen que ir a los bancos, y los bancos dicen, bueno, ¿cuál es la fuente de pago? La fuente de pago son estos mecanismos de las empresas estatales. ¿Y cómo hacemos de que la intención no sea solo eso, sino que tenga mecanismos o sistemas que capturen esos fondos y que tengan una mayor certeza de pago, para que con eso puedan pagar el financiamiento? Y ese tipo de elementos, por ejemplo, deberían poder establecerse en una regulación que permita también fortalecer esa seguridad de financiamiento o de pago de los servicios que otorga, en este caso, la empresa privada a una infraestructura pública. Todo esto requiere de esa seguridad jurídica y ojalá en el futuro, en una nueva constitución, cuando haya que cambiar las cosas de instituciones como el Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura y otros más, metamos estos temas trayendo experiencias del exterior que garanticen inversión, que es lo que va a generar riqueza. En el país no podemos seguir pensando en entregar, digamos, dádivas y seguir siendo pobres, cuando se puede, aprovechando los recursos, ser diferente. Y ser diferente en abrirse a la colaboración pública-privada, incluso a la inversión pública-privada, sin miedos de privatizaciones y de temas. Al final del día, al usuario, si esto lo genera un privado o un público, lo que quiere es el servicio. El servicio a una tarifa adecuada. El rol del sector público es asegurarse de que los contratos en los cuales se llegan tienen un beneficio al ciudadano a precios de mercado y sobre todo ofrecer estabilidades y mecanismos de integridad para generar confianza, eliminando los riesgos de corrupción, de conflictos de intereses y de una serie de elementos que son los que hacen huir al inversionista cuando se encuentra con ese tipo, al buen inversionista, porque siempre hay algunos que se prestan también para ese tipo de vicios. Asegurar el servicio, tener una buena tarifa, saber que constantemente se está proyectando crecimiento y poder así tener, en este caso, soberanía energética, porque tenemos el problema con Colombia y podemos quedarnos sin electricidad. Bueno, la relación con Colombia cada vez es más complicada y ojalá que eso cambie en el corto plazo incluso, pero no podemos depender de ese tipo de circunstancias para asegurar la seguridad energética de nuestro país. Tenemos que tener cierta autosuficiencia y eso tiene obviamente un esfuerzo grande. Afortunadamente, desde que tengo más conocimiento, desde el 2021 con el gobierno del presidente Lasso, con este gobierno, se han ido dando acercamientos muy relevantes. Como siempre, faltan algunas otras cosas, pero lo importante es caminar en el camino correcto. Muchas gracias. Un placer, Fernando. El economista Roberto Salas nos da luces siempre, ojalá sean acogidas. Tenemos mucho que hacer, pero hay formas de poder lograrlo. Ese es el sentido del programa. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para